Y está con nosotros en la cabina Abdiel Quintero, presidente de la Fundación Panameña de Pacientes con Fibrosis Quística. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Estamos en el mes de las enfermedades raras, ¿es correcto? Correcto. Para aquella persona que no tiene conocimiento del tema, aunque lo repetimos año a año, cuando hablamos de enfermedades raras, ¿a qué nos referimos? Al grupo de enfermedades que son alrededor de 7.000 que afectan entre el 8% de la población a nivel mundial, y la mayoría son de origen genético y afectan principalmente a los niños. Esas son enfermedades raras. Y entre los más populares, bueno, puedo mencionar el ELA, creo que es muy popular, todo el mundo la conoce, fibrosis quística, disautonomía, enfermedad de Crohn, y muchas enfermedades autoinmunes y crónicas también que afectan a toda esta población. Ahora, son enfermedades que las sufren una pequeña parte de la población y por eso desafortunadamente terminan siendo ignoradas por el sistema, ¿no? Es correcto. Siempre nuestra bandera ha sido que bueno, y desde el 2023 fue reconocida dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas como una prioridad, y el año pasado, en el mes de mayo, la OMS la reconoce como una prioridad a nivel de la salud, ¿no? Ya que al igual que el resto de la población que busca acceso a la salud, son parte de la población y tienen los mismos derechos, a pesar de que sean muy pocos. Estamos hablando de una tasa de aproximadamente 5 personas de cada 10.000 a nivel mundial. Aquí en Panamá la métrica es un poquito distinta, son 2 personas por cada 2.000, o sea, un porcentaje un poquito más alto, pero igualmente bajo para que se reconozca como una enfermedad rara. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar en cierta forma desamparados por el Estado? Bueno, como estamos actualmente, hay un limbo, porque ya tenemos la ley 28 del 2014, 28 de octubre del 2014, que regula y que crea un marco legal para tratar a los pacientes de enfermedades raras. Pero eso requiere que varios elementos se activen, un comité intersectorial, un comité técnico y los pacientes, para que entonces puedan trabajar en conjunto. Esto no ha pasado y, por ejemplo, uno de los entes principales, ¿no?, de apoyo al asegurado, que es la Caja del Seguro Social, actualmente no está recibiendo pedidos de tratamientos o medicamentos de enfermedades raras porque existe la ley, pero la ley no funciona. ¿Y son más costosos los fármacos y medicamentos para los pacientes de enfermedades raras? Eso en perspectiva. Pregunto. Recogerlos y volver a la carga. Para algunas enfermedades sí son caros, pero poco a poco se van liberando las patentes. Lo mismo que ha pasado con otras condiciones, como los tratamientos son muy modernos, al principio son muy caros, pero después vamos. ¿Cuántos panameños estarían padeciendo? No más ley florero en este momento. No más ley florero. Estamos hablando porcentualmente de los 4 millones, el 8%, tal cual, y lo dicen. ¿Cuánto sería eso, don Chema? De 4 al 8%. Ajá, de 4 millones. Sí, el 5% de 4 millones son como 200.000 personas, ¿no? ¿200.000 personas? Sí, y lo más triste es que muchas de esas 200.000 personas que tienen una enfermedad rara, porque uno de los aspectos importantes es el diagnóstico. Hay muchos pacientes que fallecen sin saber que tienen o han tenido una enfermedad rara porque no hay los mecanismos para detectar esas enfermedades raras a temprana edad, y como son de origen genético, usted nace con eso y lo tratan mal. En el asunto de los medicamentos, para poder cubrir evidentemente también el tratamiento contra esas enfermedades raras, ¿está cumpliendo el Estado hasta este momento? Muy poco. La mayoría de los tratamientos que tenemos son a nivel para tratar las consecuencias, pero no para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay muchos, como ya les comenté, tratamientos modernos a los cuales no tenemos acceso porque los mecanismos no están funcionando. Ahora, pero ahí también quiero enfocarme un momento en eso, y para no tirarle toda la carga al Estado. Desafortunadamente la salud es un negocio. Correcto. Y si bien hay tratamientos modernos, también hay que decirlo que los laboratorios muchas veces no se interesan por investigar, por abordar medicamentos para enfermedades raras, porque no es un sector comercial
lucrativo para ellos. Eso también es una realidad. Sí, creo que la parte del desarrollo sí se da lo que... la comercialización. La comercialización es el tema que no es lucrativo para ellos. Por ejemplo, en un mercado como Panamá, es muy pequeño una enfermedad como fibrosis quística. Hay 30 pacientes. ¿Qué es fibrosis quística? Empecemos por el principio. Bueno, fibrosis quística como es una enfermedad genética, como muchas otras que les he mencionado, que no se manifiesta físicamente. Usted no ve a alguien con fibrosis quística. Lo que pasa es que la transmisión de sales a través de las células es diferente. En resumen... ¿Qué son quistes? ¿Qué es eso? No son quistes. ¿Qué es? Eso es una denotación que se le dio en los años 60 porque formaba algunas aglomeraciones en los pulmones, pero no quistes. Fibrosis quística nada más es que la transmisión de sal no es normal a través de tus células y hace que tus mucosidades sean más espesas que la del resto. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la salud? Consecuencias, nosotros tenemos en los pulmones unos órganos que desplazan la mucosidad hacia afuera cada vez que... Los alvéolos. Los hilios. Hilios. Y como el moco es más espeso, eso no pasa. Okay. Se acumula la mucosidad, el sucio, y se generan Y te tupe. infecciones. Es como si estuvieras fumando sin fumar. Te genera infecciones y te va dañando el pulmón, que es lo único una de las pocas cosas que no se regenera en el cuerpo, y al final terminas falleciendo. Me preguntan por la ley 28, es la que Correcto. está a la espera. ¿De qué se trata? ¿Y por qué la llaman ley florero? Justamente porque no ha podido ser implementada, no se ha conformado el cuerpo asesor ni la comisión interinstitucional que establece la ley. Por eso no puede funcionar correctamente. Se le asigna un presupuesto, pero no hay participación en gran mayoría de los pacientes, de los médicos. Entonces, no ha habido una activación per se. Existe la ley. Las instituciones saben que existe, pero no está funcionando. Por eso le decimos la ley florero. Entonces lo que estamos pidiendo es que si no es viable su implementación, iniciemos un proceso responsable de derogación para entonces construir un nuevo marco legal funcional. Sí, es muy complicado, ¿no? Al principio pareció que sí iba a funcionar, pero resultó ser que era muy complicado para todos los involucrados. Entonces, ¿cuáles son las principales taras de la ley? Ya que lo menciona, ¿cuáles son las principales deficiencias, digamos? Bueno, como está compuesta por varios entes, digamos, muy complicados, pasa mucho, y nos ha pasado en los últimos 10 años, que cuando se constituye un comité intersectorial, vienen los cambios de periodo de gobierno. Eso pasa mucho en muchas otras cosas. Entonces, todo vuelve para atrás. Los nuevos necesitan conocer qué es lo que pasa, cómo se conforma esto, y como es una ley relativa, a pesar de que tiene más de una década, es relativamente nueva, eso retrasa toda la implementación. Se logró el año pasado que tuviera un presupuesto, pero no se ha podido ejecutar ese presupuesto de la mejor manera, justamente porque el año pasado comenzó el periodo nuevo. Entonces, ha habido un poco más de impulso en algunas partes, pero no lo suficiente. Entonces sentimos que es un brazalete que tiene puesto por la ley. Al margen de las actividades que se hacen por parte del Ministerio de Salud y durante este mes y cada vez que hay una fecha o una conmemoración, ¿hay un verdadero interés por parte de las autoridades en este sector poblacional? A lo largo de estos más de 10 años, ¿no? Ha sido muchos años de lucha, de que todas las organizaciones han estado, porque bueno, somos los involucrados. Uno no sabe hasta que uno le toca tener a alguien en su círculo cercano Sí. que necesita. Entonces, sí El que no la vive no la siente. es correcto. Entonces, de la boca para afuera todo el mundo sabe, pero seamos bien honestos, como lo dice, enfermedades raras, poquita gente no tiene un impacto político grande. Pero ahora el mundo está dando los pasos hacia allá, desde la OMS y todas las organizaciones. Hay un impulso muy grande porque somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Entonces ya se está dando un poco más, pero igual no, todavía no hay esa contundencia que se busca, lo que necesitamos para poder lograr lo que
lo que todos quisiéramos, ¿no? Y pasa no solo en enfermedades raras, enfermedades crónicas, pero bueno, estamos aquí por eso. ¿Y qué puede hacer el resto de la población? Aquellos que no tienen una enfermedad rara o aquellos que no tienen un familiar con una enfermedad rara para colaborar en esta situación. Bueno, hablamos de el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. Puede ser que no tengas una enfermedad rara porque no lo sepas. Entonces, si nos abocamos a tener mejor diagnóstico, por ejemplo, el tamizaje neonatal, se le aplica a todos los niños. Nuestro tamizaje neonatal es mucho más pequeño que el de, por ejemplo, países vecinos como Costa Rica, que te diagnostica enfermedades raras. Aquí en Panamá no, solo son 4 enfermedades crónicas y algunas genéticas. Pero si tuviésemos un tamizaje por ley ampliado de más de 400 enfermedades, les aseguro que las estadísticas fueran distintas. Entonces ya por ahí haríamos una diferencia en comenzar a diagnosticar y a encontrar muchos más pacientes, y la necesidad sería mucho mayor, no de los que lastimosamente se dieron cuenta que tenían una enfermedad rara, de las agresivas, que les fue afectando mucho más rápidamente, incluso casos que si no te das cuenta no llegas a sobrevivir un año. Y la pregunta va a parecer un poco tonta, ¿no? Y quizás hasta estúpida. ¿Estas enfermedades raras las padecen más los hombres, las mujeres, los niños, o eso es indistinto? Es indistinto, los efectos sí pueden ser distintos. Por ejemplo, en el caso de enfermedades que tengan una genética variada, pueden variar sus síntomas, la misma enfermedad, pueden ser más agresivas o menos agresivas, pueden necesitar más tratamientos que otros, pero no distingue básicamente el sexo. Y como son 7,000, me imagino que varía según cada caso. Exactamente. Como son 7,000 enfermedades distintas, Sí. eso depende de la enfermedad. Sí. Y en Panamá, por ejemplo, de ese amplio abanico de 7,000 que dice el señor José María, ¿cuáles son las que ¿Cuántas más se han registrado? Sí, en Panamá. Siempre las que son las que más se notan mucho más rápido son las de la formación ósea, o sea, todo lo que tenga que ver con reumatismo, las de la sangre, la hemofilia, por ejemplo. Okay. ¿La hemofilia es una enfermedad rara? Sí, hay unas variaciones de la hemofilia que son raras. Todas estas enfermedades que son crónicas tienen variaciones que son más raras, que no aparecen mucho. Pero mire, tomando la línea de la pregunta de Manolo de qué grupo poblacional afecta más, yo lo llevaría a otro lado. De las personas que se han... O sea, usted lo dice, a veces en el diagnóstico no se hace a tiempo. ¿Qué pasa con las personas de escasos recursos? ¿Tienen acceso al diagnóstico? ¿Tienen acceso a los tratamientos? Porque quizás una persona con mayores recursos puede acudir a la medicina privada, tiene mayores posibilidades. ¿Qué pasa con los sectores poblacionales más vulnerables? ¿Cómo están ellos con respecto a las enfermedades raras? Directamente es la relación como la has mencionado, y te puedo dar el caso específico de fibrosis quística. Alguien que no tiene acceso a un tamizaje ampliado cuando nace, porque eso tiene un costo, no puede saber que tiene fibrosis quística cuando nace. Y eso es clave para saberlo desde un inicio, porque todos los pacientes deben recibir, por ejemplo, enzimas pancreáticas para comer, porque si no se desnutren y ya comienzan con una desventaja en la vida. No tienen acceso a los tratamientos médicos, a las nebulizaciones que necesitan, al acceso a los especialistas que necesitan. Entonces, directamente, ya si sobrevives es un milagro. O sea que podríamos decir que en estos momentos existe una alta posibilidad de que haya gente que está muriendo en etapas tempranas o que están teniendo una expectativa de vida más corta porque nunca tuvieron acceso a un diagnóstico de enfermedades raras. Sí, totalmente. Ya les digo, en España, por ejemplo, la expectativa de vida de un paciente con fibrosis quística son 60 o 70 años. Aquí en Panamá es 20 o 30 años. La mitad. La mitad. Increíble lo que se vive día a día, ¿no? Y más con estos temas que no se escuchan, porque solo se habla una vez al año cuando llega el mes de las enfermedades raras, y se puede intentar concientizar a la población y evidentemente al Estado, y tener en cuenta el apoyo que se necesita para poder llevar a cabo todos los tratamientos. Pero es la mitad porque no tiene acceso a los tratamientos. Es correcto. Porque no se le diagnostica a tiempo, porque se desconoce. Sí. No tiene acceso a los tratamientos, a los medicamentos genéticos nuevos. Ese es
agudiza el problema. Totalmente. Hay gente, he conocido casos, ¿no? Que han optado por mudarse de país para poder sobrevivir literalmente. Dios. Don Abdiel Quintero, presidente de la Fundación Panameña de Pacientes con Fibrosis Quística, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conectados para conocer mayores detalles. Gracias a ustedes por el espacio.